queridos amigas y amigos, continuando con esta parte del programa, ya buscando conversar desde el aspecto jurídico. Nosotros tenemos en la noche de hoy a alguien a quien ha sido una colaboradora de nuestros espacios en diferentes momentos. Y nos place que haya aceptado venir esta noche a conversar con nosotros sobre un tema a propósito de una actuación en el que se acusa a un actor, Andrés Castillo, por una situación con una menor de edad. Y esto nos ha llevado al ámbito del abuso pederasta o el grooming, como ustedes lo conocen. Y para ello también vamos a entrar en el aspecto legal. Muy buenas noches, magistrada. Buenas noches, Jordi. Gracias por la invitación a tu programa en la noche de hoy. Gracias. Lo primero es para que la gente comience a adecuarse y ambientarse. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su función actualmente dentro del ámbito del Ministerio Público? Así es, Gladys Lenny Núñez, ya algunos en la parte jurídica me conocen. Yo dirijo la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Género y las investigaciones de delitos sexuales en la jurisdicción de Santiago de los Caballeros. Ya durante aproximadamente 17 años pertenezco al Ministerio Público realizando diversas funciones. Durante 5 años dirigí la unidad y ahora estoy de regreso después de estar en audiencia, litigando y dentro del ámbito siempre en materia de violencia de género, que es mi especialidad de manera directa. Bien, magistrada, no sé si usted ha escuchado por los medios de comunicación el caso del que habíamos estado mencionando al inicio, Andrés Castillo, que es un actor y también cantante, al que se le acusa de haber tenido o intentado, vamos a decir que llegar hacia una menor de edad o acercarse o sonsacarla de alguna manera. No sé si usted ha escuchado por los medios de comunicación dicho caso. Sí, lo hemos escuchado, claro, todo el país ha escuchado ese proceso de investigación que se lleva. Un proceso que en ocasiones las personas confunden el acoso a los menores de edad. Por ejemplo, la ley 136 es muy clara en el artículo... La ley de menores. La ley de menores, exactamente. La ley de menor, la 136, específicamente en el artículo 396, establece lo que es una afectación psicológica o sexual a un menor de edad, aún sin tener un contacto. Aún sin tener un contacto lo define muy claramente, es tipo penal, a diferencia cuando se habla de acoso en persona adulta, que tiene que haber, en el tipo penal describe claramente que tiene que haber un nivel de jerarquía, de autoridad. Sin embargo... Sí, como de un patrono a un empleado, por ejemplo. Correcto, correcto. Lo dice la 2497 en el artículo 333. Pero cuando se trata de un menor de edad y cuando nos abocamos a ver la tipicidad en los casos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, la calificación jurídica, si así le podríamos llamar para ser más claro, es diferente. Es muy diferente y cuando lo describe el tipo penal, por ejemplo, cuando habla de afectación psicológica, establece que todo ataque al niño, niña y adolescente en su entorno que le puede afectar en su convivencia social. O sea, un ataque a un menor de edad con insistencia, con llamada, con propuesta, es una afectación psicológica, así lo describe. Igual cuando describe sobre abuso sexual, no establece una práctica común que las personas creen que puede suceder en un menor de edad, sino que solamente con la afectación de la propuesta, una persona adulta. Ya con eso, exactamente, aún sin tener un contacto físico. Así mismo lo describe la ley. Ahora bien, para hacer la aclaración de aquellos que no son ni abogadas ni abogados. Ni abogados, correcto. Que es la mayor parte de los que nos están viendo. Sí. El hecho en sí que estamos comentando de este señor con esta joven, con esta menor, por la conversación que se ha escuchado porque ha sido público, se podría caracterizar
una violación al Código 136-03 del menor. Es correcto. Por la llamada pública que hemos podido escuchar todo, se ve de manera constante cómo la persona insiste en que la menor de edad realice una petición que él les requiere de manera insistente, sin la autorización de su padre, madre o tutor. Claro. Y es ahí donde se ve la insistencia en lo que públicamente todos hemos podido ver, sin adentrarnos lógicamente a lo que son etapas de investigación ya propias. Y además ese caso no es de Santiago. Correcto, es de una jurisdicción diferente, pero ese ataque a un menor de edad con propuesta, con insistencia, sin tener el consentimiento de quien son sus tutores. Son sus tutores, eso es una afectación a nivel emocional a un menor de edad. Estamos claros ahí. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de esos padres o de otros que pudiesen estar en la misma situación de afectación por un acercamiento, como usted dice, tan solo vale un acercamiento de esa naturaleza que puede entorpecer al menor, ¿qué tendrían que hacer unos padres en una situación así o parecida u otros padres para, en este caso, dar inicio, si se puede decir así, ya con un menor que ha sido afectado? Sí, correctamente. Siempre de manera insistente, la recomendación nuestra es que los padres se mantengan alerta con sus hijos, niñas y adolescentes, y específicamente los adolescentes en la actualidad que tienen un acceso de más facilidad al uso del internet, redes y comunicación directa con personas que no resultan ser directamente de su entorno. Y la recomendación es que siempre los padres puedan tener ese acercamiento con los adolescentes y con las niñas, que puedan saber con quién se comunican, que puedan tener acceso a compartir con los menores de edad cuando estén navegando, para que los menores reciben muchas solicitudes en las redes. Claro. Muchas solicitudes. Sí, pero esos son vulnerables. Muy vulnerables, exactamente, porque quienes están detrás de conseguir a un menor de edad para conversar, pero luego para que le envíen fotos y iniciar conversaciones, porque el menor de edad es vulnerable, es fácil de convencer a requerimientos que adultos desean para su propia gratificación, como dice la ley, que los padres que se mantengan alertas siempre de la comunicación, con sus hijos, y que inmediatamente observan una inadecuado, el menor le dice que alguien le insiste en que le envíen fotos, puedan tener acceso a denunciar esas cuentas. Hoy específicamente llegaron 2 familias. ¿Ah, sí? Sí. Aquí en Santiago. Casos, sí, a interponer denuncias, procesos de investigación que se han iniciado de principalmente niñas, no adolescentes. Ok, en un caso específico, sin entrar en detalle sí, evidentemente, claro. Lo que quería, cuando le hice la pregunta, es quizá un procedimiento que usted nos pueda describir brevemente. ¿Cuál es el primer paso? ¿La denuncia? Sí. ¿O el Ministerio Público se acerca? ¿Cuál es el mecanismo para que la gente tenga una idea a nivel procesal, inicial, que ellos puedan decir, bueno, ¿a dónde me dirijo? ¿Con quién tengo que ir a hablar? ¿Tengo que ir al Ministerio Público? ¿Tengo que ir a la unidad? ¿Dónde tengo que ir? Correctamente. Cuando la afectación es en perjuicio de un niña o adolescente, de afectación psicosocial, psicológica, sexual, el primer paso es que los padres o tutor que tiene la custodia del menor de edad se presente a interponer denuncia por ante el Ministerio Público, la unidad de violencia de género específicamente. Posteriormente, el menor de edad se evalúa con la psicóloga a los fines de obtener ciertos detalles que resultan relevantes para aperturar la investigación. Pues esa línea de comunicación el fiscal ordinario no lo tiene con el menor de edad. Es un abordaje que lo realiza el perito. Luego el fiscal coordina, trabajar entonces, desplegar, después de obtener entonces ciertos indicios, tanto con la denuncia como el informe psicológico de los datos que ofrece el menor de edad, entonces despliega qué diligencia de investigación debe ir desarrollando para entonces contactar y comprobar el ilícito penal denunciado. Precisamente para
eso que usted acaba de indicar es importante, comprobar. Sí, Eso es materia penal. correcto. Puede haberse dado el hecho, pero si usted no tiene forma de probarlo, a veces la gente, no, que el Ministerio Público, que el juez lo soltó. Bueno, Sí. si no hay la probatoria, no hay manera de dejar a nadie bajo una imputación. Correcto. La lógica sería entonces, magistrada, poniéndonos ya en el lugar de una familia que está siendo afectada por un grooming o por un abuso de pederastía, sería, o un acoso, sería retener aquellas, vamos a decir, quizás llamadas, quizás notas de voz por WhatsApp, Sí. que deje el rastro Sí. de quien está cometiendo el hecho. Correcto. Cuenta de correo en el que le escribe, cuenta de correo, número telefónico, ese rastro digital que permite entonces realizar diligencia de investigación para comprobarlo. Es correcto. Perfecto. Bien, voy a volver de nuevo al caso de Andrés Castillo, porque se me quedó una pregunta, una curiosidad. Hemos estado viendo en los medios, y le voy a hacer la pregunta también, si usted lo vio, donde fue por la opinión de un abogado. No sé si está ligado al imputado, a quien está siendo acusado, o simplemente fue una opinión legal, que hablaba de que en el país no se le podía someter a este señor, y por eso la fiscalía que está a cargo del caso no había procedido, porque no hay la legislación o la disposición que prohíba o sancione este tipo de delitos. En el contexto que él daba la explicación, no la conozco, el abogado, no, Okay. no conozco en Pero qué entonces, a partir de ahí, otros se sumaron diciendo que no había una legislación que tipificara ese tipo de situaciones, como el abuso pederasta. ¿Es Sí. correcta esa situación? Habría que ver hasta la investigación hasta dónde llega, porque por ejemplo, no es el caso del que me menciona, pero Sí. por ejemplo, en el tema que afecta a los niños y niñas y adolescentes, cuando se hace intercambio de informaciones, de contenido, Sí. de imágenes, ese tipo de infracción tiene repercusión, puede tener repercusión internacional, y eso es universal, la afectación de los niños. O sea que... Y recordemos cuando ocurrió para el 2013 el proceso de delito sexual del padre de Juncalito. sí. Él Del fue cura. Sí, el cura, como Es le cierto. decían. Él fue condenado en Polonia Sí. con el proceso de investigación que llevamos en República Dominicana, porque para muchos países el tráfico de información de menor, de información, de imagen, resulta ser un delito. En ese caso sí yo De lo comprendería. Lo que Sí, sucede, sí, correcto. lo que habría que entender es si en el caso específico del que ya uno ha estado hablando, por el tipo de llamadas que ya se conoce, el tipo de conversación que él tenía con la menor, si ya con ese tipo de iniciativa es posible sancionar o perseguir a una persona en esa naturaleza. Es que entiendo que es muy prematuro hablar de eso, porque no sabemos ni siquiera la investigación cómo va arribando. Entiendo. Entiendo que es un poco prematuro la opinión del abogado Eso, a este momento. Él hablaba porque también indicaba que hacía 3 meses que se había interpuesto la denuncia y el Ministerio Público que maneja el expediente no había actuado. Lo que sí se pudo comprender, por lo menos desde el punto de vista que yo lo vi, es que la interposición de la denuncia fue hecha por una tipificación legal que no es la que corresponde a la que usted me acaba de mencionar. Sí, correcto. Que eso sí se podría entender. Que es diferente, sí, porque ya es un tipo penal investigado, consagrado y con una sanción, pero entiendo que aún es prematuro poder calificarlo como un tipo Pues entonces, penal preciso. está establecido, acuerdo a la ley 136-03, para aquellos que no son abogadas ni abogados, Sí. que sí hay posibilidad de sancionar a aquellos que utilizando el abuso o el acercamiento de pederastía contra menores, que pueda ser sancionado, Sí, sin tener que tocarlo. Sin tener que tocarlo, así es. Eso es lo que quería clarificar. Así es, ¿Cuál ha sido su ciertamente. experiencia, magistrada, precisamente en este tipo de casos? ¿Es muy común
Usted me menciona que esta mañana habían 2 Sí. posibles denuncias. Es muy común. Es muy la común. afectación psicológica y sexual a las niñas, niños y adolescentes es más común de lo que las personas entienden. Wow. Se le afecta mucho psicológicamente para gratificación de un adulto. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de finalizar, magistrada, no quisiera, sin que usted nos indicara dónde está ubicada Sí. la unidad que usted dirige, para aquellos que nos están viendo, pues puedan saber dónde dirigirse en caso de necesitar para esa situación o de una situación de violencia intrafamiliar también. Es correcto, sí, y de abuso sexual. De abuso sexual. De manera, exactamente. Nuestra unidad de atención a la violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales está ubicada en la calle del Sol, esquina R. César Tolentino, centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y laboramos en un horario de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Igual los fines de semana, en un turno hasta las 4 de la tarde, y día festivo igual. Rápidamente, ¿cómo vamos con los feminicidios? ¿Siguen en la misma Seguimos, lamentable concurrencia? Muy lamentablemente en ocurrencia. El último ocurrió esta mañana en Sí. Cienfuegos. Muy lamentable, es una situación de violencia de muy alta incidencia. Se mantiene la violencia verbal, se mantiene la violencia física. Y por eso trabajamos hasta las 10 de la noche, diferentes turnos de personal, tratando de ese abordaje, hacerlo con la mayor prontitud para que la víctima no entre en riesgo. Pero la situación de violencia, los valores en la familia se están perdiendo. Bueno, Es muy lamentable. qué pena. Magistrada, agradecidos de Agradecido. su tiempo muy ocupado. Gracias. Y siempre Jorge. dispone para nosotros esos minutos. A la orden, para poner en conocimiento de la población temas que resultan, que deben de conocerse y saberse. Gracias a ustedes. Gracias. La magistrada Gladys Nelly Núñez, la directora de la Unidad de Violencia aquí en nuestra ciudad de Santiago.